cosas, gente que trabaja, horas que se pasan para edificar. Bueno, muy buenos días, compañeras y compañeros, oyentes de Radio Fénix. Estamos aquí en Habitando el Pensamiento, Habitar el Pensamiento, el programa de FUCBAN. Y hoy vamos a tener la visita de nuestro presidente de FUCBAN, el compañero Enrique Cal, y también de nuestra vicepresidenta Isabel Cervoni. Pero antes, y bueno, el país cambió. El país cambió luego del pasado jueves. El tablero se ha movido y bueno, en nombre de FUCBAN queremos mandar un abrazo fraterno a todas y todos, hombres y mujeres que se han puesto esta campaña al hombro. Nosotros hemos evaluado en nuestro ejecutivo esta campaña en el día de ayer y podemos decir que nadie puede creerse dueño de la misma más que los militantes de a pie, los anónimos, los imprescindibles, esos hombres y mujeres que a lo largo y ancho del país pusieron su puestito para juntar la firma, hicieron la barriada, golpearon en la casa. Una campaña en las peores condiciones habidas y por haber que no se pueden descartar en el análisis. En el medio de la pandemia, sin aglomeraciones, ustedes saben que podría haber sido mucho más fácil, los que tienen experiencia en otra recolección de firmas lo pueden asegurar, si hubiera habido tablados en carnaval, si hubiera habido un clásico en el estadio para juntar firmas. Sin embargo, la reserva moral de nuestro pueblo salió a flote y ha cambiado la agenda pública del país. Ahora van a tener que hablar los defensores de la LUC. Y yo quiero colocar un elemento que es trascendental. El pueblo con esta patriada ha logrado abrir el debate sobre la ley fundamental, tanto para el gobierno como para, por supuesto, los habitantes de la República Oriental del Uruguay. Ahora vamos a conocer a fondo la ley de urgente consideración. Ahora quienes la defienden tendrán que argumentar sin más trámite porque hay que reconocer que se han guardado, que durante todo este periodo no abrieron la boca. ¿Era porque tenían temor? ¿Era porque no tenían argumentos? No creo. Creo que consideraron que no se iba a llegar a las firmas. En una palabra, subestimaron la fuerza moral indescriptible del pueblo oriental. La gente pudo. El otro día recordábamos la canción de Pablo Estramín. Ya la gente está contenta y no sé por qué será, decía la canción, y yo sí, y todos sí, sabemos por qué estaba contenta la gente. Estaba contenta porque esta recolección de firmas frena una ofensiva del modelo neoliberal que está impulsando el Poder Ejecutivo. Entonces, hoy comenzamos este programa contentos, alegres y conscientes de que entramos en una segunda etapa. Una segunda etapa donde se va a abrir pleno debate. Quienes defienden la LUC y quienes estamos en contra de la LUC. Por supuesto que ustedes saben que a FUCBAN nada de lo injusto le es ajeno. Así dice una de nuestras consignas. Por eso nos opusimos a la LUC. Porque, que me oigan los inquilinos, en 5 días, como mal pagador, puede ser desalojado. Pero lo que es peor, que siendo buen pagador, en 30 días también puede ser desalojado. Y la otra vez un cooperativista muy amigo me decía, bueno, pero si esto no toca a las cooperativas de vivienda, ¿cómo que no toca? Las compañeras y compañeros que están en cooperativas en formación o en construcción, hoy, la mayoría de ellos están alquilando. Pero además así no nos tocara, toca a los ciudadanos. Ustedes saben lo que es perder la vivienda en 5 días. Bueno, de todo eso vamos a hablar. Tenemos un tiempo, ahora la Corte Electoral validará las firmas, descartará algunas, pero obviamente que con el hándicap de casi 800.000 firmas habrá referéndum. Hoy quería hablar con todos los oyentes sobre un instrumento político fundamental para el desarrollo de las cooperativas de vivienda, que es la financiación estatal. Como ustedes saben, desde que se robó los 100 millones de dólares, el periodo del gobierno Rosado, recuerdo que el ministro Achugarri, ya fallecido, llegó a nuestra sede en aquel momento que estábamos con una movilización frente al Ministerio de Economía y nos dijo
con la honestidad que lo caracterizaba independientemente de las diferencias: sí, muchachos, tienen razón, el agujero negro se llevó la plata del Fondo Nacional de Vivienda. A partir de ahí, estamos hablando 2002, principio del 2003, nos quedamos sin Fondo Nacional de Vivienda. Hoy se habla de Fondo Nacional de Vivienda, pero no existe. Lo que existe son las partidas presupuestarias y lo que paga la gente que ya está habitando. Para Fugban es fundamental que se cuente con un Fondo Nacional de Vivienda, como la Ley 13.728, que nació y dio a luz el 17 de diciembre de 1968, puso en la agenda pública la necesidad de un Fondo Nacional de Vivienda. Para eso, Fugban está planteando, porque tenemos sucesivas reuniones con el Ministerio de Vivienda, etcétera, y con distintos legisladores, y nos dicen que no hay plata. En el país no hay plata. Pero miren, ayer, con todos estos días, imaginarán los días que hemos pasado con esto de la recolección de firmas y todo, tarde, tuvimos la oportunidad de leer un artículo del semanario Búsqueda, el cual nadie de los oyentes podrá opinar que es tendencioso y de izquierda. Por el contrario, es un semanario que en general, en sus artículos, defiende a los Mayaoro. Pero nos encontramos que en la interpelación que se le realizó a la ministra Arbeleche, que en general se habló mucho de la pandemia, la oposición planteaba cómo hacer mejor para combatir la pandemia, el oficialismo la defendía, aparece un legislador cabildante de apellido Perrone y arma un escándalo en el Parlamento. Parece inclusive en el propio semanario se dice que podían haber llegado hasta golpes de puño, porque Perrone planteó de que le preocupaba la ley de renuncias fiscales. Tema raro, que poco se habla de él. Ustedes saben que Fugban, cuando plantea la necesidad de la gestación de un Fondo Nacional de Vivienda, ha llevado a todas las bancadas parlamentarias una propuesta que dice que afectando el 0,1 del impuesto al patrimonio, el Ministerio de Vivienda podría hacerse de 160 millones de dólares por año. Luego empezamos a estudiar y vimos que parte de ese impuesto que ya existe al patrimonio, varios están exonerados. Pero al seguir leyendo Búsqueda y las palabras de Perrone, nos encontramos, oigan bien, pongan todos sus oídos en funcionamiento, 3.135 millones de dólares este año se le exoneró a un cúmulo de empresas. Sí, ya sé. Está mal usted al haber oído esto. Lo voy a repetir. 3.135 millones de dólares se le exonera al capital de este país, bajo el discurso de que iba a haber más fuentes de trabajo, etcétera, etcétera. Ahora bien, ¿cómo se sentiría usted como dirigente o dirigente de Fugban si va a hablar con el Ministerio de Vivienda y le dicen no hay plata? O si van a hablar los docentes con el Ministerio de Educación y Cultura y le dicen no hay plata. Es cierto que no hay plata, no sobra plata. Sobra plata. Y atención, esta ley nació en el segundo periodo del gobierno de Sanguinetti, más concretamente en 1998. Entonces, en realidad, el presidente de la República actual tiene razón. Se trabaja para los Mayaoro. El camión de rezagados y el pelotón es el que lo sufre. Y lo dijo Perrone. Perrone le quiso llamar la atención a Arbeleche diciendo de que le parecía que había que revisar esto. ¿Y usted qué opina? Usted, oyente de Radio Fénix en este momento, ¿qué opina? ¿Que hay que revisar o no? Claro que hay que revisar. Claro que hay que revisar esto. Porque no puede ser que el Estado deje de percibir 3.135 millones de dólares por año. Pero el semanario Búsqueda más a fondo todavía.
y toma una comparación de un tema muy discutido en este país, que fue, como ustedes saben, a favor y en contra, por la edificación de Ante la Arena. Pero en los estudios que hizo búsqueda sobre este tema de las exoneraciones, llega a la conclusión de que con esta plata se podrían construir 26 Ante la Arena. Entonces, miren, los que se preocuparon por los gastos de Ante la Arena y levantaron la mano para dar esta exoneración al gran capital, lo que no tienen es vergüenza. Vergüenza le falta. Y vergüenza no tienen cuando desde el Ministerio de Economía se aprueba esto. Aquello de Alfi, ¿se acuerdan que armó escándalo? Fue una propina al lado de esto. Bueno, yo creo que el pueblo tiene que saber. Fugman opina que el pueblo tiene que saber. Tenemos que saber quiénes son, cuáles son las empresas supuestamente que invirtieron y que fueron exoneradas en esto. Porque acá hay de todo, ¿eh? Hay de la industria, hay de la agroexportación, absolutamente de todo. Entonces lo primero que desenmascara esto, que para que el instrumento político fundamental para los préstamos para las cooperativas surjan del Estado. ¿Por qué? ¿Por qué del Estado? Porque un problema masivo como el de la vivienda, tenemos un déficit habitacional entre 60 y 70 mil viviendas. Y esto lo acuerda la ministra de Vivienda, la Sociedad de Arquitectos del Uruguay, todas y todos. Más o menos 70.000 unidades habitacionales de déficit. ¿Qué sector de la población se encuentra en ese déficit? El sector más humilde de la población. Aquella gente que no tiene capacidad de ahorro y busca en la cooperativa una herramienta a través de su trabajo, de su esfuerzo, sábado, domingo en la obra, reuniones anteriores a que salga el préstamo. Es decir, hay una inversión social impresionante de la gente para poder llegar a tener lo que es un derecho humano fundamental. Derecho humano que ahora en el Parlamento Nacional se está discutiendo modificar algún artículo, porque la Constitución dice que todos y todas tenemos derecho a una vivienda digna, pero ahora ya lo ponen en cuestión a partir de que hubo un juicio con las familias ocupantes de Santa Catalina. Entonces ahora hasta eso se pone en cuestión. Por lo tanto, lo que queríamos colocar hoy es que el instrumento político fundamental de la financiación es clave para resolver el problema. ¿Tiene herramientas Uruguay para hacerlo? Sí tiene herramientas. Tiene una ley nacional de vivienda que, más allá de las mutilaciones que le han hecho a lo largo de varios años de distintos gobiernos, desde el año 68, es un ejemplo a nivel internacional. Pero como si esto fuera poco, tenemos 21 cooperativas afiliadas a Fugman que desde hace un año y medio esperan la firma de la escritura para comenzar las obras. Un año y medio después de años de formación, de elaboración del proyecto, de pasar 3 sorteos algunas de ellas, luego pasan a adjudicación directa y la plata no aparece. Arbeleche, deje de exonerar tanta plata al capital y tire un peso a la vivienda, que es un derecho humano fundamental. Tenemos razón en la protesta, tenemos razón. Es inconcebible que un país tan pequeño como este exonere, repito, para los que les gusta la quiniela, 3.135 millones de dólares al capital. Entonces, cuando Fugman se moviliza, como nos vamos a movilizar la semana entrante, que vamos, como siempre, con madurez, con organización, con disciplina, nuestra gente, y vamos a ir a la Plaza Independencia, a pararnos frente a la Torre Ejecutiva, porque nadie puede creer que el presidente de la República esto no lo sabe. Y lo que nos llama la atención, por sobre todas las cosas, es que se viene una rendición de cuenta donde además quieren reducir
los metros cuadrados de construcción. ¿Será que vuelve el sueño del papá del presidente sobre los núcleos básicos evolutivos? ¿Será eso lo que está planteado? El martes que viene tendremos aquí a el ingeniero Benjamín Nahum para discutir sobre todos los temas inherentes a la rendición de cuenta que preocupan mucho a Fugban. En este marco, nosotros tenemos otros dos instrumentos fundamentales, que es el tema de la cartera de tierras y el tema de un marco legal. Esta trilogía, financiamiento, marco legal y cartera de tierras, son fundamentales para el despegue del cooperativismo de vivienda. El cooperativismo exige lo que da trabajo. Una vez, hace muchos años, un señor sueco que llegó a Uruguay a conocer a Fugban, después que conoció el modelo y fue a los barrios y habló con nuestra gente, estuvo como 10 días acá, me dijo, ¿todavía no le hicieron un monumento a los cooperativistas en este país? Le digo, no, en este país todavía no se le ha hecho monumento al cooperativismo, porque realmente, si nosotros contabilizáramos las horas de ayuda mutua que han realizado las miles de familias que viven en nuestras cooperativas hoy, más las miles de horas que están dispuestos a dar las cooperativas que están a la espera de préstamo, realmente es increíble. Téngase en cuenta que el trabajador, la trabajadora, después de cumplir con su labor normal, donde se gana su salario, sea en la fábrica, en la oficina, en el puestito de la economía informal, además de eso, va el fin de semana a trabajar. Y en la semana también, y a reuniones y a discusiones, para lograr un modelo que nadie lo dice en este país. Ganó el primer premio mundial otorgado por Naciones Unidas frente a más de 200 propuestas de asentamientos humanos del mundo. Bueno, ahí Naciones Unidas nos premió, pero bueno, a pesar de ello, seguimos con problemas. Y entonces, cuando se plantea la importancia de la financiación, desde estos micrófonos exigimos a los parlamentarios nacionales que por lo menos tengan la delicadeza de colocar en el debate parlamentario si estamos equivocados con el 0,1 al impuesto al patrimonio. Si no es esa propuesta, ¿cuál es la otra? Pienso que todos los legisladores saben esta cifra, aunque saben una cosa. Búsqueda denuncia también, en ese trabajo realizado, que este año no aparecen las cifras todavía. ¿Qué quiere decir? Que se quiere esconder esta realidad. Entonces, desde hoy llamamos a que paren las exoneraciones indiscriminadas al capital y se apunte hacia las y los trabajadores. Hoy decíamos al principio del programa que el tablero del país cambió. Esperemos que cambie para bien. La gente reaccionó y va a seguir reaccionando. Y va a seguir reaccionando maduramente, como siempre lo ha hecho el movimiento popular. Aquella estigmatización que permanentemente nos hacen desde algunos medios ha quedado destruida. En forma absolutamente pacífica, organizada, hemos dado a la talla, como se dice ahora, estuvimos a la talla con la recolección de firmas. Esperemos que esto sirva para levantar el nivel de trabajo, de lucha, de pelea por los derechos fundamentales de todas y todos los trabajadores. El tema de la vivienda afecta, toca, resuelve o empeora los problemas de salud de la gente, los problemas de la educación. Uno no puede tener salud si vive hacinado. A un niño no se le puede pedir rendimiento escolar si vive hacinado. Esto lo saben desde la Facultad de Medicina, el Instituto Magisterial Superior, docentes, médicos, legisladores, etc. Por lo tanto, y en el marco de una pandemia, resolver el problema de la vivienda es fundamental. Por eso Fugban va a relacionarse con los sindicatos de la educación, va a relacionarse con los sindicatos de la salud, para discutir y profundizar
y que el tema de la vivienda no quede encerrado en 4 paredes y un techo, que como ustedes saben, el movimiento cooperativo ha construido mucho más de eso. Podríamos hablar, y vamos a hablar en futuros programas, de las guarderías gestadas por la gente, de las policlínicas, de los salones comunales, del deporte, la cultura. Ayer me mandó un audio una compañera de Covitrab, heroica cooperativa de vivienda de los trabajadores de la Quinta de Valle, allá al fondo de Piedras Blancas, felices porque habían compartido con Petru Walensky, el famoso actor de nuestro país, que está compartiendo en varias cooperativas con un convenio realizado por FUCBAN para también llevar la cultura a nuestros barrios, como llevamos el Teatro Negro, como fue la Ventolera, como surgieron murgas en nuestras cooperativas, y de allí un saludo a aquella murga, La Zafada, de la Covipostal 2, que desde niños y ahora ya adultos, muchos de ellos, otros ya pasaron a otras murgas de adultos. Entonces, el movimiento cooperativo es mucho más que 4 paredes y un techo. Hoy, para terminar la parte editorial del programa, les dejo la cifra. No para que se enojen, sino para que reflexionen, para que cuando oyen que en el país no hay plata, no es cierto, dejen de exonerar en 3.135 millones de dólares al capital y habrá dinero para resolver los derechos humanos fundamentales de la gente. Ahora nos vamos a una brevísima tanda, porque ya están en el estudio el compañero presidente de FUCBAN, Enrique Cal, y nuestra compañera Isabel Cervoni, vicepresidenta de FUCBAN, para hablar de algo apasionante dentro de las distintas áreas de FUCBAN, la expansión del modelo cooperativo a nivel internacional. ¿En qué países, Isabel, estamos hoy en día desarrollando el modelo cooperativo? En este momento estamos trabajando, en Paraguay y en Bolivia se sigue avanzando con el modelo, se sigue desarrollando distintas experiencias. En Centroamérica, en Nicaragua, Guatemala, Honduras, El Salvador. En México también hay cooperativas y en este momento estamos acompañando a los compañeros de Colombia en el proceso de formar los primeros grupos cooperativos. Muy bien. Enrique, compartieron con una cantidad de compañeros en la Alianza Latinoamericana de Cooperativas un evento en estos días. ¿Nos puedes contar de ello? Sí, bueno, buenos días para todos y para todas. Tal vez también para que la audiencia sepa, existen dos organizaciones regionales que conforman la alianza. Una es COUANSUR, que toma las cooperativas de Uruguay, Bolivia, Paraguay y los compañeros de Colombia que están en ese proceso de formación que decía Isabel. Y luego la experiencia que se realiza en Centroamérica y México, que es COSEAVIS, que nuclea a los países de Centroamérica y México. Ellos se consideran, hay que anexarlos a Centroamérica, se consideran parte de América del Norte, y es así geográficamente. En la Alianza Latinoamericana de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua, ALACVAM, que a partir de la conformación de estas dos organizaciones regionales empezó a preocuparse por generar políticas comunes, por unificar las luchas, por lo que tú hoy mencionabas en el tramo editorial, lo que son los instrumentos políticos. Tú lo decías muy claramente, sin la financiación, sin el involucramiento del Estado en la construcción de viviendas de interés social para sectores vulnerados, para sectores que no tenemos capacidad de ahorro, es imposible que se puedan concretar. Sin el acceso al suelo, que es uno de los bienes más preciables y finitos, se termina en algún momento, y sin un marco normativo no se puede lograr el desarrollo del modelo cooperativo que tiene FUCBAN en nuestro país ya de larga data. Uno de los objetivos de la alianza es justamente generar las condiciones para que en esos países se pueda construir con el modelo de FUCBAN. Y en estas reuniones, ponemos en común las problemáticas, intentamos soñar un escenario ideal para cada país, porque el modelo de FUCBAN ha sido efectivo y es efectivo y seguirá siendo efectivo en nuestro país,
pero en cada país, en cada región tiene que adaptarse a los modelos, a los marcos normativos locales, a las posibilidades que existen de negociación y de interlocución con el Estado, con las universidades, los institutos técnicos. Entonces, esa es un poco el objetivo de este encuentro, que además en particular tiene una importancia fundamental porque veníamos de ya más de 1 año y medio que no nos reuníamos presencialmente. Los encuentros por Zoom y la tecnología ha permitido que se sigan los temas, pero nada como el encuentro con los compañeros, el compartir la mesa, el compartir la discusión, a veces acalorada, a veces más fraterna, siempre fraterna, a veces más en sintonía, pero ese espacio de encuentro es necesario realizarlo por lo menos cada 6 meses para poder evaluar y planificar y seguir adelante. Ese es un poco el objetivo de estos encuentros, además de encontrarnos personalmente con compañeros y compañeras de largo tiempo de lucha. Aquí nos mandan un fuerte abrazo, la cooperativa Cobisanta del Cerro. Bueno, muchas gracias. A todas las compañeras y compañeros de FUBAN y felicitaciones por la audición. Isabel, sabemos, todos nosotros, que vamos a dar mucha cosa, pero también recibir. ¿Cuáles fueron tus impresiones de Centroamérica? ¿Cuáles son las diferencias y las similitudes también? Bien, yo creo que, una diferencia es la forma de construcción, ¿no? Es una región del mundo muy cálida, entonces la forma constructiva no tiene nada que ver con la que hacemos nosotros. Son casas más livianas, más aireadas, más abiertas, adaptadas al clima, ¿no? A las particularidades del clima. Creo en particular que hay algunas cosas que nosotros tendríamos que buscar las formas de trabajarlo a nivel de la federación. Creo que la primera tiene que ver con los huertos urbanos. Ellos tienen todo un desarrollo vinculado al cultivo desde cuestiones más, ¿cómo puedo decirlo? Más pequeñas, como de plantas medicinales o de plantas más vinculadas a los... ¿cómo se dice? Condimentos, Sí. tipo, o sea, Especias. especias. Gracias, Quique. Más pequeño en los frentes de las casas, vinculado a las especies, esas plantas que colaboran, digamos, en la alimentación, y lugares donde se han desarrollado las huertas dentro de la cooperativa como parte del proyecto, ¿no? Como parte de la planificación del proyecto. Y además en el Centro Histórico de San Salvador tienen un espacio específico de huerta urbana donde se cultiva, donde se produce, pero además donde se enseña, ¿no? Donde se hacen cursos, talleres para que las cooperativas puedan ir a adquirir los conocimientos necesarios para después desarrollar el tema de las huertas en las cooperativas. Pero además, junto con esto, está la discusión de la soberanía alimentaria. Y yo creo que ese es un elemento que FUBAN tiene que empezar a discutir, que capaz que por allá, por el 2000, hubieron algunas experiencias que FUBAN desarrolló en algunos predios, en algunos espacios que tenemos, que aún existen, pero que no se le dio capaz que la continuidad necesaria. Y la discusión sobre soberanía alimentaria en Centroamérica, en San Salvador, en Honduras, es parte importante de la política de las cooperativas, y creo que nosotros eso tendremos que adoptarlo como discusión, porque es un gran debate, pero además las posibilidades de desarrollar espacios de producción, de alimentación saludable, ¿no? Fuera de todo el mercado de producción de alimentos con agrotóxicos, que es lo que consumimos a diario, ¿no? Y eso perjudica la producción, la naturaleza, pero también especialmente la salud humana. Entonces esa discusión es fundamental. Después, lo otro es todo lo que tiene que ver con el desarrollo de los proyectos culturales, ¿no? Yo creo que por ahí también han tenido una gran experiencia. Creo que nosotros tendríamos que retomar un poco ese trabajo, que en algunos espacios de nuestro país se desarrolla, pero creo que tendríamos que darle otro impulso desde la federación. Después el tema del lote disperso, creo que es una discusión escabrosa, que nosotros no hemos encontrado acá la posibilidad o
la forma de desarrollar el tema del lote disperso, pero pensando en la vivienda rural, podría ser una posibilidad. Nosotros no tenemos desarrollo fuera de las ciudades y tal vez es momento de empezar a pensarlo, por lo menos de empezar a planteárnoslo como una discusión. Entonces creo que eso, pensar en lo que es la producción de alimentos, pensar en los proyectos de lote disperso a nivel de fuera de las ciudades es un desafío importante y algo que podemos aprender de los compañeros centroamericanos. Sabemos, Enrique, que tuvieron reunión, como los oyentes saben, hay un eje también del modelo que son los institutos de asistencia técnica y tuvieron relación y reuniones con un equipo, bueno, ya histórico en Fundasal como en El Salvador, de nombre Fundasal. Me gustaría tu apreciación, tú conoces los equipos de asistencia técnica de Uruguay y demás, pero ¿qué impresiones te dejó ese equipo de Fundasal? Sí, ¿cómo decirlo? Yo creo que Fundasal, una fundación salvadoreña, que viene del ámbito religioso o se inspira en el ideario religioso católico. A mí, yo estoy vinculado al cooperativismo desde hace mucho tiempo, porque mis padres fueron cooperativistas, me remitió a los viejos institutos de Uruguay. Institutos que, más allá del vínculo técnico profesional que tienen con las cooperativas, hay una opción política clara de apoyo a un modelo que promueve un mundo diferente, una forma de relacionarse entre las personas alternativa a la que nos impone el sistema hegemónico. Encontrarse con, nosotros éramos 2 uruguayos, Isabel y yo, en relación con un equipo de más de 20 personas que durante todo un día se lo dedicaron a discutir, a valorar el contexto político actual en El Salvador, el contexto político actual en Uruguay, encontrar las semejanzas, bucear en las dificultades que tiene el modelo en Uruguay, encontrarnos que muchas de las dificultades que tenemos, ya no dificultades de tipo político general, sino qué pasa cuando en una cooperativa, la cooperativa quiere hacer una cosa y el instituto quiere hacer otra. ¿Cómo se resuelve ese conflicto? Estos compañeros y compañeras profesionales, todos muy jóvenes, vinculados al área jurídica, al área contable, al área social, al área constructiva de Fundasal, tuvieron, la fundación decidió destinarle un día de trabajo a ese encuentro con Fugban para mejorar su formación, para mejorar la forma en que se vinculan con las cooperativas, en que desarrollan sus proyectos. Yo creo que lo decimos siempre con los compañeros que hemos conocido los equipos, ojalá hubiera más Fundasal en América Latina, porque sin duda el movimiento cooperativo podría apoyarse de mucho mejor manera en esos institutos, promoviendo un mejor desarrollo del modelo. Hay y claramente una definición política de las autoridades de la Fundación de apoyo y de jugársela por un modelo que ha demostrado ser efectivo no solamente en Uruguay, sino en el resto de los países. Una fundación además con la cual Fugban está firmando un convenio de desarrollo, un convenio de desarrollo estratégico y para posibilitar la profundización del modelo en los países en que está presente y la llegada del modelo a países donde todavía no se ha logrado llegar. Isabel, tú además sos militante de la Comisión de Género de Fugban y por lo menos mi experiencia me impactó mucho la participación de las mujeres fundamentalmente en Centroamérica. ¿Qué nos podés decir de ello? ¿Cómo viste la participación de las compañeras en el cooperativismo de vivienda, similitudes, diferencias, etcétera? Bien, lo que me impactó que en realidad es parte de lo que también vivimos acá, ¿no? Hoy más del 70% de las horas de ayuda mutua en las cooperativas en obra las realizan
las compañeras, ¿no? O sea, la fuerte presencia de mujeres en nuestro movimiento es una de las características. Ahora, en Centroamérica es muchísimo más, pero muchísimo más. Es más, hay lugares donde el 100% de las titulares son mujeres. En familias que puede o no puede haber un compañero. Entonces creo que eso le da una impronta muy vinculada a lo que tiene que ver con el desarrollo de los cuidados y el sostén de la vida. Y esa es otra de las cuestiones que creo que nosotros tenemos que empezar a debatir al nivel del movimiento. Las compañeras haciéndose cargo de absolutamente todo, ¿no? Como también pasa acá, pero creo que nosotros tenemos mayor porcentaje de varones que lo que hay en Centroamérica. Entonces eso creo que ha dado toda una discusión. Por ejemplo, voy a tirar un ejemplo, en Bolivia nos planteaban que el tema de la cotitularidad, ellas no sabían si abrir esa discusión, porque en realidad las titulares eran todas ellas. Entonces decían, Isa, ¿te parece la cotitularidad? Acá ya somos todas titulares. Y entonces lo que planteamos es que hay algunas reivindicaciones que también se deben actualizar en función del contexto, ¿no? Pero creo que el movimiento cooperativo en sí y en particular el de vivienda tiene un gran potencial para discutir todo lo que hace a las reivindicaciones feministas que hoy se están debatiendo a nivel mundial. ¿Sí? Del tema de la socialización de los cuidados, el tema de poner la vida en el centro, de no estar pensando nuestro proyecto cooperativo de cara al mercado, ¿sí? Porque hoy la producción de la ciudad se organiza en función de la producción mercado, del ámbito laboral. Bueno, empezar a pensar las ciudades y nuestras cooperativas en particular sobre la reproducción de la vida, sobre el cuidado de la vida, porque como movimiento tenemos una gran potencia. Y creo que en Centroamérica y en toda América Latina esto está muy presente con las salvedades, ¿no? Porque una de las cuestiones que discutíamos en el encuentro la semana pasada tiene que ver con ampliar las reivindicaciones. Y el punto fundamental que se ponía en la agenda era el tema del acceso al agua. Entonces creo que hay discusiones que se cruzan y que desde el cooperativismo tenemos mucha potencia para desarrollar, profundizar y dar peleas que realmente mejoran nuestras condiciones de vida. Enrique, imagino, y además, bueno, no imagino, ya lo informaron ustedes, pero en ese tipo de eventos, y más en una alianza latinoamericana, tiene que haber gestos de solidaridad con distintas luchas que se están dando en ese momento. Yo que tuve la suerte de conocer la cooperativa Palo Alto, en México, cooperativa nacida por los años 70, sé que tuvieron sus problemas en este momento. ¿Nos podés comentar un poco qué pasó con Palo Alto en México, cómo lo tomó la alianza, qué comunicados sacaron, etcétera? Bien, antes que nada, antes de abordar Palo Alto, le vamos a mandar un saludo muy grande a todos los compañeros de Fundasal que están escuchando el programa, acaban de mandar un mensaje. Qué lindo. Así que saludos a Leticia, a Claudia, a todo el equipo. Sí, bien, para ubicar también a la audiencia, Palo Alto es una cooperativa que está en la localidad de Santa Fe, Ciudad de México, y sus fundadores son familias de trabajadores y trabajadoras de las minas de arena. Allá, lo que para nosotros son canteras de arena, allá se habla de minas de arena. En determinado momento una de las canteras deja de funcionar y los trabajadores le hacen un planteo al Estado y a los dueños de la mina la posibilidad de quedarse en el territorio, compran la tierra, son propietarios de la tierra, propietarios legales de la tierra y se constituyen como cooperativa de vivienda que ya tiene más de 40 años de estar viviendo en sus casas construidas por ayuda mutua. Funcionan como una cooperativa de usuarios, es una propiedad colectiva, igual que las cooperativas de Uruguay, las cooperativas afiliadas a FUCBAM, y posterior, la localidad donde estaba la cooperativa era una localidad en las afueras del distrito, del centro de México. El desarrollo urbanístico de la Ciudad de México ha hecho que Palo Alto quede como un enclave en el medio de grandes desarrollos urbanos, de grandes condominios, empresas,
edificios de apartamentos. O sea, quedaron rodeados por pocitos. Quedaron Los rodeados edificios de Pocitos, por una cosa Pocitos, así. exactamente. Un enclave, imagínense, son 300 viviendas de una planta con todo un desarrollo de edificios y de altas construcciones alrededor. Claramente en un contexto donde el capital inmobiliario y el capital de la construcción se relame por tener esa tierra para poder seguir construyendo ese tipo de edificios. Y ahí se establece una lucha donde los compañeros defienden su territorio, y el gran capital empieza a tejer toda una serie de artimañas alrededor de la cooperativa para tratar de expulsarlos de la tierra, comprando gente, descubriendo intersticios legales, porque por ejemplo la cancha de fútbol, el lugar donde está el salón comunal, todo eso son lugares comunes que todavía sí pertenecen al Estado, pero que forman parte de la planta de la cooperativa. Y empiezan a buscarle la vuelta para desalojarlos, comprar gente. Muchos de los cooperatistas que se fueron están aliados a ese trus de la construcción y del área jurídica para el desalojo de sus excompañeros. Y por suerte y no por suerte, por la lucha que ha dado Palo Alto, rodeándose de la solidaridad de las organizaciones de derechos humanos de México, de la solidaridad del resto de las cooperativas de América Latina, el Caribe y de otras de cooperativas de formación que hay en México, han logrado hacer frente a ese embate jurídico y de la construcción, frenando los desalojos de las familias y además llegando a frenar incluso las acciones que el Estado mexicano ha emprendido contra esos espacios comunes. Lo último que tuvimos fue que estando en México, en pleno encuentro, en una de esas mañanas, creo que era el 29 de junio, iba a ir un alguacil del Estado mexicano a hacer una inspección y a desalojar el salón comunal, las canchas de fútbol, a sacárselas a la cooperativa, y en función de los recursos presentados, en función se hizo una concentración de cooperativistas y de organizaciones solidarias de más de 600 personas en la cooperativa. El Estado mexicano resolvió suspender esa medida, por lo cual la tranquilidad volvió a la cooperativa Palo Alto. En el marco de la misma, la alianza, en el marco de las medidas, la alianza definió que de continuar íbamos a iniciar acciones en las embajadas de México en cada país en los que tenemos presencia, y emitimos un comunicado de solidaridad denunciando esta lucha del capital por arrebatarle a las cooperativas su tierra, sus viviendas, el derecho a vivir como quieren, el derecho a seguir siendo usuarios, en un fenómeno que no es ajeno. Hace poco también en Paraguay hubo un intento similar con una cooperativa ya de varios años, y en nuestro país todavía no ha sucedido, pero sí hemos tenido algunas situaciones colindantes. Por ejemplo, lo que ha sucedido en Ciudad Vieja, donde nosotros pudimos arrebatarle un terreno a una multinacional que ya había sido adjudicado, y en función también de la lucha de los vecinos de Ciudad Vieja, de la lucha de las organizaciones FUGBAM y las cooperativas de Ciudad Vieja, logramos que ese terreno que había sido adjudicado, el viejo terreno de la terminal de Ciudad Vieja, había sido adjudicado a la empresa naviera Sacos, que no podemos decir que sea una obra de beneficencia, se lo arrebatamos para entregárselo a 6 cooperativas de Ciudad Vieja en formación. Bien, quiere decir que en el evento la solidaridad se puso en práctica, se lanzó la campaña por Palo Alto, y también recordar de Palo Alto que tuvo mucho que ver un arquitecto, el Tito Acuña, entrañable Tito Acuña, uruguayo, exiliado en esos momentos, y fue justamente el arquitecto de la obra. Isabel, en las andanzas por El Salvador, sé que te impactó bastante la cooperativa Héroes de Piedra Roja. Me imagino por aquellas montañas salvadoreñas llegar a Santa Marta y...
Sí, es verdad, fue una de las cooperativas que me impactó más. Bueno, primero que nada, un saludo a las compañeras y los compañeros de El Salvador, de Fundasal. Capaz que estaría bueno que un día de estos, uno de los programas, Gustavo, sea con ellos, en una comunicación especial. Bien, la cooperativa de héroes de Piedras Rojas me impactó en principio por su historia, porque venían de los acuerdos de paz, después de todo el proceso de guerrilla. Se hacen acuerdos de paz con los ex guerrilleros y guerrilleras y se le adjudican lotes a cada uno para la construcción de sus viviendas. Bien, lo que hacen es cooperativizarse. Entonces, bueno, ahí nace como esta experiencia que hoy mencionaba del lote disperso, ¿no? Porque a ellos se le entregan terrenos individuales y lo que hacen es desarrollar el proceso constructivo de forma colectiva. Y me impactó mucho porque además bueno, esta experiencia fue allá por el 2003 en el pueblo de Santa Marta. Es una localidad como vendría a ser, no sé, el interior del país, entonces hay viviendas que son más en el medio rural directamente, otras son en el pueblo de Santa Marta, y me impactó mucho justamente eso. Yo nunca había estado en una cooperativa en la cual no estuviesen las casas una pegada a la otra, ¿no? Yo nací, me crié en Tevelpa, entonces esa era como en mi cabeza la imagen de una cooperativa, y llegar a un lugar que ellos tuviesen tan incorporada como la historia, como un continuo entre la guerrilla y el proceso cooperativo, ¿no? Como el cierre de ese proceso revolucionario de combate. Bueno, la salida de ese momento fue la construcción de la cooperativa, entonces les da una impronta desde esa historia muy importante. Esa historia a mí me impactó muchísimo, además el nombre, ¿no? Era Héroes de Piedras Rojas por la sangre de los caídos y de los combatientes y las compañeras, que también había muchísimas mujeres en esa guerrilla. Entonces, desde ese nombre de la sangre impregnada en las piedras hasta la historia y en la forma constructiva, me impactó un montón, y además tienen un almacén colectivo. Tiene un almacén de la cooperativa donde pueden adquirir los productos, digamos, de la canasta básica. Entonces, desde ese lugar es que me impactó, pero muchísimo, esa experiencia. Bueno, obviamente que el área internacional nos conmueve. Cada vez que se oye algo, luego de que uno tiene, y nosotros en particular tenemos la suerte de haber viajado, no como turistas, sino como militantes, nosotros y muchos más compañeros, a conocer los pueblos desde cerca. ¿Cuál es la perspectiva, Enrique, para la Alianza en los próximos 2 años? ¿Cuáles son las actividades planteadas en perspectiva para la pelea por la vivienda, en definitiva, en América Latina? Bien, yo creo que hay una lucha y hay un objetivo estratégico que no descansa nunca, que es la conquista de más y mejores instrumentos políticos en cada país. En algunos países de la región ya se cuenta con algún instrumento financiero por parte del Estado. En otros países el marco jurídico no contempla todas las características del movimiento. En otros el problema es la tierra, sobre todo en algunos lugares donde la tierra se la disputan claramente al gran capital y al capital cafetalero en algunos casos, a la industria son los grandes productores que se hacen dueños de la tierra y cuesta generar el marco normativo adecuado para que las cooperativas puedan desarrollarse y acceder a la tierra o a la financiación. La perspectiva es seguir profundizando en el desarrollo del modelo, no hay otra. O sea, hoy lo decía Isabel claramente, la vocación internacionalista de FUBAM no puede descansar en haber logrado en 10 países el desarrollo del modelo, con sus complejidades, con sus dificultades en cada uno. En algunos todavía no hay una federación, hay coordinadoras, hay mesas coordinadoras. Hacia eso es que orientamos nuestro trabajo, seguir profundizando, seguir ampliando la cantidad de países donde se puedan desarrollar experiencias piloto que le den al Estado la prueba de que es un modelo eficaz para trabajadores y para trabajadoras,
a seguir profundizando en el fortalecimiento de las organizaciones nacionales, de cada cooperativa, las organizaciones nacionales, las federaciones y por supuesto la alianza. Nosotros soñamos con cooperativas de vivienda desarrollándose en todos los países de Latinoamérica y Centroamérica, y, ¿por qué no?, del resto del mundo. Ya tenemos experiencia más allá del océano, así que el objetivo de la Alianza en este tiempo, después de haber retomado este trabajo presencial, ha sido el de seguir profundizando en el logro del cooperativismo a nivel de todos los países. Para terminar, recordamos, bueno, primero que le mandamos, han recibido más saludos de cooperativa. La cooperativa Samadí de la Costa y la red de cooperativa de la Costa, mandamos un fuerte abrazo a los compañeros y compañeras. Muy bien. Antes de terminar, este jueves no, el otro, a las 18 horas, cooperativas en formación, en trámite y a la espera de escrituración y el 2%, estaremos a las 18 horas en Plaza Independencia haciéndole una visita al presidente de la República. Y Isabel, para terminar, nos quedan pocos minutos. Hay un curso, talleres sobre lucha feminista. ¿Cómo es esto en FUCBAN? Sí, comienza el viernes 16, está a cargo de 2 compañeras de extensión universitaria, Mariana Menéndez y Noel Sosa. Es en el marco de otros talleres y cursos que venimos desarrollando, o sea, van a seguir hasta fin de año, pero bueno, lo que arrancamos ahora el viernes 16, y son 3 instancias, tiene que ver con las luchas feministas. La idea es, en la primera encuentro, vamos a estar trabajando sobre lo que fueron las primeras luchas obreras, que inauguran no, porque la pelea las mujeres ya la venían dando hacía tiempo, pero como un punto importante, el comienzo de las luchas obreras. Después, en la segunda instancia, tiene que ver con lo que han sido las discusiones de las feministas en los 70, y por último, el tercer encuentro es sobre los desafíos actuales del feminismo. La idea es que se puedan inscribir, está en la información en nuestra página de Facebook, en las redes sociales, mandan un mensajito, se inscriben y bueno, y ahí estaremos compartiendo con las 2 compañeras. Gracias. Gracias a todas y todos por habernos escuchado, por haber soportado a 3 dirigentes de FUCBAN discutiendo sobre temas que nos apasionan, y esperemos que a ustedes también. No se olviden de la cifra que les dimos hoy, esas exoneraciones nos preocupan. El martes que viene estará con nosotros el ingeniero Benjamín Nahún, discutiendo, analizando y reflexionando, como siempre, en Habitar el Pensamiento, rendición de cuentas y vivienda. Hasta la próxima.